Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de las Alfresco TED Talk en vivo, las sesiones en español. Em, Hoy tenemos a un compañero de Vencia, a Jesús, que va a presentar con nosotros, pero como siempre voy a hacer al principio una pequeña revisión de las últimas noticias que hemos, que hemos tenido en la comunidad y después pasaremos a lo que es la charla en sí. Entonces, como proyectos nuevos, y algunos de estos los vamos a ver durante esta sesión, está esta Content Lake App, que es una aplicación que muestra cómo utilizar ese Cloud Content Repository, que es este proyecto open source que anunció el año pasado John Newton y que va a ser lanzado o anunciado en la Community Live de este año. Entonces, esto es en lo que estamos trabajando de manera interna para poner en valor cómo se usa. Al final lo veremos un poquito. Después tenemos este proceso que es el AIUP al fresco, que también lo revisaremos por encima. Esta es una manera de poder enseñarle en este caso a Plot, pero podría ser con cualquier otro, a cómo generar proyectos de alfresco. Bastante interesante y bastante prometedor. Le echaremos un vistazo justo en la TikTok Live anterior, en la de inglés. Estuvimos hablando sobre esto y estuvimos haciendo un ejemplo real. Después está este proyecto que es el Alfresco Ubuntu Installer, que es un instalador de Alfresco para Ubuntu, que está teniendo bastante aceptación, a pesar de que yo creía que en estos tiempos se instalaba mayoritariamente Alfresco con Docker, pero bueno, si tiene interés y lo seguís usando, pues lo seguiremos manteniendo. Eh, Después este proyecto, Alfresco Extensions Deployment, ¿me permitís un segundo? Ah, ah, vale. Sí, este es un proyecto que también vemos sobre cómo desplegar extensiones en los diferentes modos de despliegue, cómo desplegar extensiones cuando usas modo local, cuando usas Docker y cuando usas Kubernetes. Después tenemos que por fin nos lo han admitido el Alfresco MCP Server, ya está en el registro de Docker, con lo cual lo podéis usar directamente desde Docker sin instalar nada. Y finalmente el Alfresco Addons Catalog, que es este catálogo de addons que estamos lanzando y que estamos intentando que sea útil para la comunidad. Jesús al final también dará de alta su addon en el catálogo, así podéis ver un poco cómo funciona el proceso. Estos serían los proyectos nuevos que desde la última vez que hablamos. En proyectos de la comunidad, pues Oscar está haciendo un proyecto bastante interesante. Vamos a ver si se puede ver por aquí. Os pongo proyectos en español, ¿vale? Y es bueno, pues digamos que es una base de datos de conocimiento de Alfresco, bastante interesante. Después tenemos este otro proyecto que también es interesante, que es una extensión, una aplicación ADF, ACA, cómo adaptarla para sus necesidades. Y finalmente, este no lo explico yo, lo explicará Jesús, pues tenemos este dashboard, que es el que luego veremos al final. Tenemos también algunos artículos nuevos. Generalmente lo que voy haciendo es que cuando hay una duda, escribo un artículo, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda concreta de cómo funciona algo, pues bueno, me lo hacéis llegar y trataré si no está cubierto en la documentación oficial, pues trataré de crear este tipo de artículos. Entonces tenemos uno sobre cómo escalar el Alfresco Elasticsearch Connector, que es lo que utilizamos en Alfresco Enterprise para la indexación de Elasticsearch. Vamos a hablar también de eso un poquito después. Bueno, luego tenemos las release notes de la 26.1, que también vamos a ver después. Hice otro artículo sobre cómo entender cómo se indexa el contenido en Alfresco, que cómo puedes configurarlo para que indexe algunas cosas y otras no, ¿vale? Y qué tienes que tener en cuenta cuando se indexa este contenido.
Después anunciamos también que el API Explorer, el famoso API Explorer, que es el Swagger o el Open API, la aplicación Open API Web, pues ahora además de ser desplegada directamente con la imagen del fresco del repositorio, también está disponible como imagen Docker, con la cual la puedes levantar sin tener que levantar todo el repositorio y puedes ver cómo conectarte a la API REST de Alfresco. Y finalmente, en febrero, estuvimos en FOSDEM. Creo que conocéis FOSDEM, pero bueno, es una conferencia a nivel europeo que es de las más exitosas. Y bueno, ahí estuvimos atendiendo a diferentes charlas y estuvimos haciendo diferentes actividades y ahí fuimos recopilando un poco lo que nos pareció más interesante. Así que tenéis un montón de material que podéis revisar, como siempre, en connect.highland.com. Recordaros que la Community Life, la de Estados Unidos, es del 30 de mayo al 2 de junio. Este año es en Florida, en Kissimmee. En esa zona todas las ciudades tienen este tipo de nombres, ¿vale? Bastante curiosos. Ya os podéis registrar si queréis. No va a haber un track específico de Alfresco, pero sí que es cierto que se va a hablar, por ejemplo, del nuevo Cloud Content Repository Open Source y que habrá training específico de Alfresco. Entonces, si queréis echarle un vistazo, es cierto que además de esta sesión en Estados Unidos, habrá otras sesiones más pequeñas en Europa. Entonces, no se traerá lo mismo a Europa, pero habrá, como el año pasado, ¿no? Que hubo una sesión como más en familia en Europa, pues este año será lo mismo, pero todavía no está anunciado. Entonces, bueno, si alguno, Luis, por ejemplo, si estás por ahí cerca, pues puedes asistir. Yo creo que este año no voy a ir a la de Estados Unidos. Creo que en la de Europa sí que estaré, pero en la de Estados Unidos estoy preparando material, estoy colaborando con el training y con la presentación del Cloud Content Repository, pero no asistiré. Pero bueno, si os apetece, es una experiencia realmente asistir a una Community Live. Ahí tenéis el registro que está abierto. Y después, para la semana que viene, si alguno está por Praga o se quiere acercar, somos sponsors de la OpenSearchCon. En su versión europea, porque la OpenSearchCon también tiene versión en Estados Unidos, tienen versión en Asia y creo que tenían otra versión más en Australia, puede ser. O sea, están haciendo conferencias por todo el mundo, pero bueno, esta es la sesión europea. Estaremos allí, estaremos presentando el Cloud Content Repository que está basado en OpenSearch, con lo cual tiene bastante que ver. Y si os acercáis, pues bueno, os podré dar algún goodie de estos que llevamos, que reservo solo para fans de Alfresco, ¿vale? Y creo que son bastante chulos. Bueno, si no, pues os contaremos cómo ha ido el tema, ¿vale? Está siendo complicado encontrar ponentes. Álvaro dice que no oye nada. ¿Me estáis oyendo los demás? ¿Me podéis confirmar si es solo un problema de Álvaro o es un problema de alguien más? Vale, ok. Vale, Álvaro, pues entonces igual es un problema tuyo. En cualquier caso, habrá una grabación también, ¿vale? Después haremos una grabación y pondremos las transparencias, o sea que si no podéis ahora atender, en principio después va a estar disponible. Como os decía, si me está costando más tiempo hacer este tipo de sesiones en español es porque, bueno, pues voy intentando contactar con vosotros para alguien que quiera contar algo y me gustaría hacerlas más a menudo, pero es complicado el encontrar gente que lo quiera hacer. Gracias a Jesús por atreverse, por ser un valiente. Pero bueno, que no hace falta contar tampoco cosas muy, no sé, muy complicadas, ¿vale? Si tenéis un tema y lo queréis hablar, estoy encantado de hacer una sesión de estas y que lo expliquemos. Yo os puedo apoyar, os puedo ayudar a prepararlo. O sea que eso sin ningún problema. Entonces, bueno, si alguien está interesado en presentar algo, ya sabéis, me lo comentáis y vemos cómo lo preparamos. Y bueno, entonces ya sin más, vamos a pasar a la sesión de hoy, en la que empezaré yo hablándoos un poco de las últimas novedades de Alfresco y del tema RAC. Y nuestro colega Jesús de Vencia nos hablará de un nuevo add-on que ha generado Open Source para la comunidad. Si quieres decir buenas tardes, Jesús, y empiezo ya con Buenas tardes ah, a todos. Muchas con gracias mi por venir. parte. Bueno, pues bienvenido
a esta sesión y lo dicho, voy a empezar yo y después te daré paso, ¿de acuerdo? Genial, gracias. Venga, pues vamos con ello. Vamos con esta primera parte. De lo que vamos a hablar va a ser de estos 4 temas, ¿vale? La nueva release 26.1, que en este caso ha traído breaking changes que tenemos que comentar, ¿vale? Es importante que cuando vayáis a actualizar a 26.1 tengáis en cuenta estas restricciones. Después del Alfresco MCP que hemos comentado, que está ya publicado y disponible en el registro oficial de Docker. Después, nuestro experimento con las Cloud Skills. Hay una propuesta que os quería hacer, a ver si cuadra. Y finalmente veremos lo que estamos preparando internamente, lo llamamos Content Lake App. Es digamos, una demo, una POC, para lo que será el Cloud Content Repository Open Source. Entonces, todo esto tenemos hoy. Y si empezamos con la 26.1, un primer cambio que debéis tener en cuenta es que esta versión ya solo corre con Java 21. Entonces, si vais a hacer un upgrade, lo primero que tenéis que hacer es el upgrade de Java, ¿vale? Y utilizar Java 21, porque a partir de esta versión es obligatoria. La segunda es que si utilizáis las imágenes Docker, la imagen Docker de ActiveMQ ya viene con autenticación obligatoria. Es decir, tenéis que establecer un usuario y password para conectar. Tenéis que poner el usuario y password en el repositorio y el usuario y password en la imagen de ActiveMQ para poder conectar usando credenciales, ¿vale? Usando autenticación. Finalmente, el mecanismo de eventos V1 ha sido deshabilitado. Realmente hoy en día creo que solo se usa para el Desktop Sync y el desktop se usaba para el Desktop Sync, que es un producto Enterprise, así que en Community no tenía ningún sentido porque no se utilizaba. Y ahora ya el Desktop Sync ha cambiado a la versión 2, con lo cual ya no hay nadie que utiliza este eventos V1, así que ha sido deshabilitado tanto en Community como en Enterprise. O sea, ya no, si hicisteis alguna integración utilizando este mecanismo de eventos, pues la tendréis que revisar, ¿vale? Para actualizarla a la V2. La V2 es, digamos, la normal, por llamarla de alguna manera. La que utilizan, pues, el Transform Service, el Share Service, todo este tipo de servicios, van ya con la V2. Finalmente, vale, Luis, ponmelo por favor en las Q&A y así en las Question and Answers y así lo tenemos ahí identificado y luego vamos con ello, ¿vale? Como os decía, otro de los cambios que ha habido es la eliminación de Solar en despliegues de referencia. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que la 26.1 funciona con Solar, con el Search Services normal y corriente, no hay ningún problema, pero se deja de mantener oficialmente por parte de Highland. Entonces, el fin de vida afecta al Fresco Search Service y a Search en Insight Engine, afecta a los dos, tanto a la Community como a la Enterprise. En Enterprise ya se obliga de alguna manera a usar el Fresco Search Enterprise y en Community, que luego también veremos, se liberará una versión del Alfresco Search Services que soporta OpenSearch. Y luego veremos cómo, ¿vale? Entonces, para que use Community, puede seguir usando el Alfresco Search Services para Community 26.1, no hay ningún problema. Pero eventualmente, a lo largo de este año, espero, seguro, creo que será en septiembre o por ahí, tendremos una nueva versión de la Alfresco Services que irá con OpenSearch. Ahora veremos los detalles. Y sacaremos una guía sobre cómo actualizar, cómo cambiar ese services que usaba Solar por el que usa OpenSearch. Como sabéis también, hay una serie de herramientas de despliegue adicionales a las por defecto del producto. Entonces tenéis el instalador de Ubuntu, el instalador de Docker con la extensión de Docker, que no sé por qué me ha puesto un acento, y también las plantillas GEM para despliegue en Kubernetes. Entonces, todo esto es lo nuevo que trae la versión 26.1 y en este caso sí que tenéis que tener en cuenta alguna serie de cosas antes de actualizar. Si nos vamos al cambio que ha habido, o al cambio principal que va a haber, lo que tenemos que pensar es que ahora el Alfresco Enterprise 26.1 está ya
debe utilizarse con Alfresco Search Enterprise. Esta solución soporta tanto Elasticsearch como OpenSearch, los dos, el que más os guste o el que ya tengáis instalados, porque otra de las diferencias de esta versión es que ya no necesitamos un Solr por defecto, sino que funciona con un Elasticsearch estándar o con un OpenSearch estándar. Entonces, como funciona es en base a eventos. ¿Veis? Este Event 2, que es ya la versión 2 de los eventos, lo que tenemos es un mediator, un mediador de eventos que lo que hace es identificar si es indexado de metadatos, si es indexado de contenido o si es indexado de paths, ¿vale? Los paths también se están indexando. Entonces, dependiendo de lo que sea, pues se lo manda al componente adecuado y esto es lo que hacen es volcar en Elasticsearch o indexar en Elasticsearch todos los cambios. Entonces, así es como funciona en Enterprise, de una manera muy resumida, pero bueno, tenéis más detalles en este link, de una manera muy reducida, cómo funciona el Fresco Search Enterprise, que requiere ActiveMQ. Y para la versión Community, lo que se está preparando es un Alfresco Search que no requiere ActiveMQ. Como sabéis, en Community el ActiveMQ no es requerido, o sea, podéis no instalarlo si queréis y el producto funciona exactamente igual. Para lo único que se puede usar en Community o para lo único que lo podéis usar en Community serían para utilizar el out of process extension, es esta extensión que te permite escuchar a los eventos del ActiveMQ y reaccionar, pero para los componentes internos, para el Transform Service, para el Self-Service, no se utiliza el ActiveMQ. Entonces, lo que se está preparando es algo que funciona de una manera similar a cómo funcionaba el Solar, ¿vale? Pero respetando una vez más que vamos a funcionar contra un OpenSearch estándar. Ahora ya no hay código que está pegado en el OpenSearch. Tú tienes un OpenSearch estándar y eso nos va a permitir sincronizar la información desde Alfresco. Entonces vamos a tener un servicio en medio y un OpenSearch estándar. Este servicio que tenemos en medio lo que va a hacer es usar ese mecanismo de transacciones que utilizábamos en Solar. Entonces vamos a tener un conector que irá a la base de datos y lo que va es a ir indexando transacciones. Y vamos a almacenar esas transacciones también en el índice. Entonces empiezo por la transacción 1 y me traigo los cambios que ha habido y indexo el metadata, indexo el contenido, ¿vale? E indexo los permisos y los paths. Entonces esto lo voy haciendo directamente transacción a transacción. Esto será también un proceso de encuesta. Yo diré la última transacción, diré, este componente sabe que la última transacción que tiene indexada es la 32 y en un momento determinado le pedirá al repositorio, oye, ¿tienes transacciones más nuevas que la 32? Y dirá, pues sí, mira, tengo la 33, la 35 y la 37. Vale, pues me descargo, leo esas transacciones, leo los cambios y vuelvo a actualizar metadatos, contenidos y paths. Entonces funcionará así, ¿vale? También tendrá un reindexador, es decir, si en un momento dado hay una transacción que se ha indexado mal, yo le podré decir, oye, indexame otra vez la transacción 34, ¿vale? Eso también lo podré hacer y entonces lo que se proveerán serán, lo que os digo, dos componentes. Un componente que sería para este proceso de encuesta y otro componente que sería para reindexado. Y los dos serán aplicaciones Spring Boot que puedes lanzar bien solo o que puedes lanzar perdón, que me he perdido. Los puedes lanzar por sí solos o los puedes lanzar con Docker como un container, ¿vale? O sea, una aplicación Java menos hard con un servicio asociado o bien con un container Docker. Entonces, esto es lo que estará disponible, yo creo que después de verano, ¿ok? En principio, si tenéis cualquier comentario, es bien recibido. O sea, que si luego en las Q&A lo queremos comentar y alguien tiene alguna idea o alguna feedback sobre esto, pues estamos encantados realmente de recogerlo. Pero bueno, este es el planteamiento y ya hay una versión que funciona así y se está progresando para poder tener esa versión fina que poder liberar para la community ya os digo. Espero que después del verano. Entonces, estos son los cambios más importantes de la 26.1. Si nos vamos al Alfresco MCP, pues aquí ya lo tenemos en el listing oficial del catálogo MCP o el registro MCP de Docker con las especificaciones. Tenéis también el código fuente disponible
Y las funcionalidades, pues es, primero, que es autenticado. Creo que este es uno de los problemas principales de muchos MCP que se están viendo por ahí, es que no son autenticados, con lo cual un MCP ya sabéis que puede realizar operaciones en el fresco. Tú, por ejemplo, le puedes decir, oye, actualízame las propiedades de este documento y él lo hace. Entonces, para mí era un problema, entonces hasta que no hemos tenido uno que ha sido capaz de soportar al menos la autenticación básica, que después, pues si tenéis OAuth y tal, pues podríamos ver de expandirlo, pues no lo hemos subido a este repositorio. Pero ahora mismo ya soporta al menos autenticación básica, con lo cual lo que tú hagas es al menos con tu usuario de Alfresco, ¿vale? Después soporta todos los modos de transporte clásicos, pues el streaming, el HTTP y el STDIO. Y el contenedor, o sea, lo puedes despegar como un contenedor Docker adicional, es decir, no te tienes que bajar el código fuente y lo puedes configurar, pues a qué al fresco estás atacando, el modo en el que estás atacando y el puerto. Y no necesitas configurar credenciales porque las credenciales son las del propio usuario que se está conectando a este servidor MCP. Entonces, bueno, échale un vistazo. Creo que es bastante, bastante útil, ya lo vimos, ¿no? Que para todos estos despliegues agénticos es una pieza bastante útil. Y contadnos pues cómo funciona y qué más echáis en falta. De momento tiene esta serie de funciones, ¿vale? No son demasiadas, pero si lo conocéis un poquito ya sabéis que agregar una nueva función es relativamente sencillo. Así que os animo a que lo probéis y podéis crear una incidencia si queréis en el propio repositorio o hablar con nosotros y veremos de expandirlo. Más cosas. Eh, Otra de las cosas con las que hemos estado o las que hemos probado son las Cloud Skills. Para esto generamos este proyecto IUP al fresco, que es un plugin de Cloud Code. Como sabéis, bueno, aparte de que el código de Cloud Code ha sido liquidado la semana pasada, con lo cual sabemos todas las tripas, al final el Cloud Code lo que es un wrapping de un LLM. O sea, es un agente que lo que hace es interactuar con un LLM, en este caso con Cloud, de una manera muy concreta para permitir que nos ayude a implementar cosas. Entonces, se ha implementado como un plugin de Cloud Code, pero vosotros podéis usar Cloud Code con otro LLM. Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente ponéis el Cloud Code y las variables de entorno, en vez de que apunte a Anthropic, pueden apuntar a ChatGPT o pueden apuntar contra un LLM que tengáis desplegado en local. Es decir, no es necesario pagar a Anthropic para poder usar Cloud Code. Entonces, lo podéis probar lo que os decía, ¿no? Con Cloud, que la verdad es que es la mejor experiencia porque Cloud Opus, para mí, es el que más capacidades de programación tiene hoy en día. O si no, en local yo, por ejemplo, lo estuve probando con GPT OSS, que es la versión open source que liberó ChatGPT hace un tiempo, y también funciona bien. No es tan rápido, no es tan fino, pero funciona. Entonces ahí lo que se hizo fue un desarrollo de extensiones con slash commands, skills y agentes especializados. Um, Esto lo que haces es que especificas en Markdown cómo quieres que haga las cosas. Por ejemplo, hay un comando que es el scaffold y en el scaffold se dice, oye, si este es un proyecto de repositorio, lo que tienes que generar es con Maven esta estructura de Maven y tiene que tener este POM y dentro del POM tiene que haber lo que sea, ¿vale? Entonces le das ahí todos los detalles y eso hace que seas capaz simplemente de especificándole en texto funcionalidades que sea capaz de implementarlo. Si queréis ver un proyecto implementado íntegramente con este proyecto y con Cloud Code, este es el que hicimos en la Tech Talk Live del mes pasado. O sea, este lo hicimos en vivo y esto es lo que sacó directamente Cloud Code. Aquí tenéis los detalles, ¿vale? No tenemos implementado todo el tipo de proyectos. Tenemos implementado solo de repositorio, acciones, behaviors y algo más, y modelos de contenido. Pero yo creo que este proyecto se podría crecer. Es decir, durante años todos, yo también, hemos usado las Developer Content Series de JetPods para aprender al fresco
que la verdad es que es un muy buen recurso para aprender a desarrollar en el fresco, pero ahora quizás podríamos mover todo ese conocimiento que fue descrito por Jeff Potts, podemos ponerlo al día y moverlo a este proyecto, de manera que sea capaz de generar add-ons para el fresco con buenas prácticas y lo que decíamos, de una manera más o menos segura. Entonces, de nuevo aquí, si alguien tiene ganas y tiene ideas, pues ahí tenéis el proyecto de GitHub, las incidencias están abiertas, las pull requests también. Entonces, si os animáis, pues bueno, encantados de que nos hagáis llegar vuestras ideas. Estas eran las novedades un poco a corto que teníamos. Y ahora iríamos con lo que sería esta Content Lake Application. Lo que, lo que estamos haciendo, o lo que se va a liberar lo decía, en la Community Live, ¿vale? Es este Cloud Content Repository. Todavía no tiene un nombre oficial, pero bueno, sería el Cloud Content Repository Open Source, que tendrá un nombre más corto y más recordable. Y lo que estamos haciendo es generar una aplicación que te muestra lo que puedes hacer con ese Cloud Content Repository. Lo que tiene ese repositorio, además de un ECM dentro, es que está preparado ya para IA y está preparado para multitenant y permisos, ¿vale? O sea, lo que te está guardando puede venir de un alfresco, de dos alfrescos y un nuxeo, de diferentes recursos. Después te lo está preparando ya todo con los embeddings adecuados para que lo utilices con IA. Y además todo eso te lo está haciendo asociado a una identidad, tu identidad en el Alfresco 1, en el Alfresco 2, en Nuxeo, y puedes realmente consultar esa información aplicando los diferentes repositorios y los permisos. Em, entonces, lo que hacemos es utilizar este repositorio que todavía no está liberado, pero bueno, yo lo estoy utilizando de manera privada, digamos, y la diferencia es que todo, totalmente todo está corriendo en local. Aquí no necesitamos ningún servicio de red, no necesitamos un LLM en la nube, sino que podemos desplegar todo totalmente en local y tener dentro nuestra instalación. Eh, Además de proveer el clásico rack, que ahora lo veremos, también provee búsquedas. O sea, podemos hacer búsquedas semánticas. En vez de la clásica búsqueda tradicional, que simplemente la BM25, que lo que hace es que nos busca términos exactos que aparezcan en los documentos, en este caso tenemos búsqueda semántica. ¿Cuál es la diferencia entre una búsqueda semántica y una búsqueda por términos? Pues imaginaros que tenemos un documento que habla sobre una niña rubia que persigue a un conejo. Si nosotros buscamos chica en la búsqueda tradicional, ese documento no lo recuperaría. Pero si nosotros buscamos chica con una búsqueda semántica, lo va a recuperar, porque él entiende que chica y niña es lo mismo. Ejemplo muy sencillo, pero para que veáis un poco lo que proveería la búsqueda semántica respecto a la búsqueda normal. Em, y bueno, es una manera de pasarle al LLM documentos confidenciales, secretos incluso, corporativos, porque como lo tenemos todo dentro y el LLM lo tenemos también controlado, pues no hace falta realmente preocuparse de estos temas. Este sería el objetivo de la aplicación. La aplicación, de momento, la tenéis disponible. Tenéis también el despliegue, pero no vais a poder utilizarla hasta que no abramos el repositorio porque requiere credenciales, ¿vale? Entonces, este sería el despliegue de la aplicación, pero lo que os decía, esto requiere una serie de credenciales que están por aquí, que hasta que no abramos el repositorio del Cloud Content Repository, pues no lo vais a poder utilizar. Pero bueno, le podéis ir echando un vistazo. No sé si os contaba aquí. Sí, aquí hablábamos un poco de la arquitectura. Si queréis os voy a contar primero un poco las piezas fundamentales que tenemos. No sé si las vais a ver porque hay muchas. No, no lo quiero copiar, gracias. Yo lo quería ver. Bueno, vale. Entonces este HXPR es el Cloud Content Repository,
que dentro pues lleva Mongo, lleva OpenSearch, lleva un router, lleva un transformer también, ¿vale? Esto sería el despliegue de lo que sería el Cloud Content Repository. Después tendríamos un despliegue de Alfresco, el despliegue tradicional, y un despliegue de Nuxeo, que también puede ser un despliegue tradicional. En nuestro caso, para las LLMs, lo que estamos intentando es tener cuantas menos restricciones posibles. Entonces, estamos usando el Docker Model Runner. Docker Model Runner para una instalación de tamaño medio funciona, ¿vale? El único problema, el mayor problema que tiene es cuando hay peticiones concurrentes. Entonces, para eso tendríamos que cambiar a un VLLM o algo así que sea más serio, ¿no? Pero para un entorno controlado, con Docker Model Runner sería suficiente. Y hemos utilizado Docker Model Runner porque como se despliega con Docker y se desplegará con Docker esta plataforma, así no metemos ninguna dependencia adicional, como podía ser Olama o cualquier otro de estos motores de inferencia. Entonces, de momento usamos Docker Model Runner y lo que tiene es, en algún punto que lo vamos a ver, bueno, tenemos un Live Ingester y un Batch Ingester. O sea, estamos escuchando los eventos de Alfresco para cuando se produce un cambio poder indexarlo en el Content Lake con este Leaf Ingester y luego para el ingester inicial, pues es un programa que le dices, oye, indexame esta carpeta, ¿no? Y lo va cogiendo y lo va metiendo todo al Content Lake. Y después tenemos este servicio de RAG, que es el que nos provee el acceso tanto al prompt del RAG como a las queries semánticas. Entonces, esto es lo que estamos desarrollando, esto es lo que estamos desplegando y lo que decía, tenéis tanto el despliegue como el código de la aplicación disponible por si le queréis echar un vistazo. Entonces, lo que decíamos es que de momento esta aplicación soporta tanto Alfresco como Nuxeo. Estamos indexando los dos tipos de repositorios. Podéis indexar un Alfresco o N Alfrescos. Es decir, si tenéis 4 alfrescos diferentes, los podéis meter los 4 alfrescos y no hay problema. O si tenéis mezclados o tenéis varios Nuxeos, pues lo mismo, ¿vale? Lo que hay es primero, esto es el clásico proceso de indexado, ¿vale? Metemos los metadatos y después le pedimos al Transform Service que nos meta el contenido. Lo que hacemos es transformar cualquier contenido, pues un PDF lo transformamos a texto y después hay un proceso de chunking que lo que hace es detectar las partes que tienen sentido de ese texto, las pone juntas y calcula el embedding para almacenarlo en OpenSearch. Entonces, al final en OpenSearch, por cada documento de texto, tenemos sus chunks con embeddings asociados a cada parte del documento, que es lo que nos permitirá luego aplicar la búsqueda y aplicar las técnicas de RAG. Digamos que sería una sincronización inicial, ¿vale? Cuando tú empiezas, pues lo normal es que quieras sincronizar una parte tocha del repositorio y después, pues lo actualizamos escuchando eventos. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que he decidido? Um, como los eventos de community no incluían permisos, pues lo que he hecho es añadir un add-on para Alfresco que lanza los eventos de permisos. Entonces, de esta manera tenemos los eventos de community más este pequeño add-on y ya podemos escuchar a todos los eventos y podemos aplicar los cambios en el Cloud Content Repository. Lo que nos permite es tener los embeddings calculados con Docker Model Runner, sin cloud. Almacenamos también los permisos, con lo cual tú cada vez que haces una búsqueda te está aplicando los permisos exactamente igual que se aplican con la búsqueda normal y cuando tienes una conversación RAG te está aplicando también los permisos de una manera intrínseca, ¿vale? Puedes añadirle carpetas o excluirle carpetas. Imagina que tenemos una carpeta de primer nivel y le dices, bueno, pues esta la quiero añadir a la indexación y luego dentro de esa carpeta pues tenéis una subrama que decís, es que esta subrama no la quiero añadir a la indexación. Entonces esa la marcas como exclude from lake. Entonces tienes toda esta estructura de carpetas que está dentro del content lake y a partir de aquí, de esta rama, pues no la quieres meter en el content lake. Y las plataformas, el stack, es Java 21, Spring Boot, Maven y Docker Compose. Aquí no hemos querido utilizar Python, que igual podría ser lo más habitual, ¿no? pero bueno,
queríamos que lo tuvieses en un lenguaje que fuese más accesible para vosotros y realmente lo que se está haciendo, pues tampoco Python lo hace mejor, ¿no? Igual lo hace mejor y lo hace más rápido y más eficiente, pero tampoco nos aportaba demasiado. Así que tenéis todo el código en Java. Vale, pues entonces ahora si queréis la podríamos ver. Como os digo, aquí tenéis el código fuente, ¿vale? Que tiene pues diferentes cosas y en la parte de Alfresco tenemos el batch ingester, el leaf ingester y luego tenemos el add-on de repositorio, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos sería una aplicación de un AK personalizado al que las carpetas les podemos decir, oye, mete esto en el Content Lake, ¿vale? Todo lo que hay debajo de esta carpeta, mételo en el Content Lake. Podemos también empezar una conversación solo con una parte del repositorio, o sea, con esta parte del repositorio. Y después podemos ver también el estado en el que está esta carpeta, ¿no? Esto os lo he hecho para la demo, muy sencillo, solo tenemos un documento dentro y sabemos que ha sido indexado. Entonces tenemos este documento en el que también podríamos ver su estado, ¿vale? Y vemos que está indexado. Entonces, cuando hacemos aquí una búsqueda, bueno, esto está en inglés, ¿vale? Una búsqueda, pues, por ejemplo, si buscamos por chica, esto, aunque no aparezca exactamente la palabra girl, nos está detectando que en este trozo se habla de una chica. Y en el tema del rack, pues podríamos también empezar una conversación, ¿vale? Y el RAG ya sabéis que lo primero que hace es buscar los documentos que contienen información relativa a la pregunta y después contestar la pregunta. Entonces, nos dice que esa información que ha sacado de aquí está en este documento, ¿vale? O en estas partes del documento. Entonces, esto sería cómo funcionaría con Alfresco. Y si nosotros tenemos más de un repositorio conectado, como en este caso, ¿no? Que tengo Alfresco y Nuxeo, esta es una aplicación de ejemplo, ¿vale? Esto sí que sería una extensión para AK y esto sería una aplicación de ejemplo. Entonces aquí podemos loguearnos en Alfresco, podemos loguearnos en Nuxeo. No sé si he acertado todas las teclas. No, ya sabía yo que no. Ahora igual sí. Vale, perfecto. Entonces ahora estamos logados tanto en Alfresco como en Nuxeo. Y entonces ahora si hacemos una búsqueda, lo que nos hará es, de acuerdo a los permisos de los dos, buscarme los dos repositorios. Entonces este, que es de Nuxeo, me llevaría al repositorio de Nuxeo, ¿vale? Y el otro lo habría sacado del repositorio de Alfresco. Entonces, bueno, esto es en lo que estamos trabajando. Esto es una preview total que quería compartir con vosotros y en la que también, por supuesto, aceptamos sugerencias. ¿Vale? Y ahora ya le paso la pelota a mi compañero Jesús. ¿Vale? Todo tuyo. Vamos a hablar de este add-on y luego, si tenemos tiempo y queremos, pues lo pasamos, lo damos de alta en el catálogo de add-ons de Alfresco. ¿Vale? Entonces dejo de Vale, compartir y te paso directamente la pelota, Jesús. Venga, adelante. genial. A ver, que comparta yo. Aquí tenemos un momento de incertidumbre existencial. Vale. Creo que estáis viendo la diapositiva, ¿no? Ángel, creo que te he perdido. Ah, vale, sí. Es que al compartir pantalla no veía el chat. Genial, muy bien. Vale, un momento, que ahora aquí. Vale, soy Jesús de Vencia. A mí no me conocéis, a mi empresa, pues seguro, porque Cristina, Javier llevan aquí desde 2005 trabajando con Alfresco, así que seguro que a ellos le conocéis. Yo soy más nuevo, yo llevo unos 5 años, que tampoco, bueno, ya no es nuevo. Cuando entré era el nuevo de la empresa, ya no soy el nuevo.
Sigo siendo la incorporación más reciente, pero ya no soy nuevo, precisamente. Y bueno, durante el último, no fue el último, fue el anterior en el que participó mi compañera Cristina. Durante el último Tech Talk estaba viendo el, el catálogo de addons, estaba viendo sobre todo el foro de Alfresco. Yo a menudo miro el foro de Alfresco pues para ver en qué puedo ayudar y en qué pueden ayudarme o al menos aprender. Por ejemplo, de los artículos estos que ha mencionado Ángel, aprendí mucho sobre el indexado de contenido y demás. Y vi esta pregunta que es de Gansian R, en la que preguntaba cómo se podían generar estadísticas sobre Alfresco, pero sin utilizar Audit Service, es decir, sin enchufar el servicio de auditoría, porque ya sabéis todos que a veces en términos de procesamiento no pesa un poco. Bueno, yo le respondí en su momento cómo lo haría y me quedé ahí con la duda, y durante el último... Vale, tengo que cambiar de compartir cada vez que cambio de pestaña. Durante el Tech Talk pensé, oye, bueno, esto lo podemos hacer nosotros, no es una cosa que sea muy difícil, porque además hice el add-on en ratos sueltos entre proyectos y entre tareas. Dije, pues te sientas y haces un add-on que genere estadísticas con su presentación y demás. Es algo además que nos habían pedido mucho, sobre todo yo. Creo que por lo menos 6 o 7 proyectos siempre ha habido alguien que nos ha dicho, oye, unas estadísticas, unos gráficos, ya sé que de cara al cliente me gusta mucho el tema de que haya una presentación visual del repositorio, algo con colorines, porque al final acá te permite explorar, pero de una manera muy jerárquica, de carpetas y demás, y eso a veces pues, para el usuario no es muy amigable. Así que me senté, hice el add-on este de estadísticas. Aquí tenéis una pequeña preview, intentando que fuera pues lo más eficaz posible y lo más friendly posible para el usuario, tanto para el usuario como para el desarrollador. ¿Cómo funciona? Se configura con JSONs, todo con JSONs que viven en el repositorio. Sencillamente tú generas un JSON con los campos que ahora veremos y demás y lo subes a la carpeta que quieras, siempre y cuando tengas permiso, por supuesto. Las estadísticas se hacen con un cron job, no se hacen en tiempo real, porque cuando hemos trabajado con estadísticas, sobre todo por las de peso, porque son las que necesitan recursividad y son un poco más pesadas, más difíciles para procesar cuando hay muchos usuarios a la vez, a lo mejor en la pantalla de estadísticas, y se están lanzando cientos de consultas. Eso es horrible en términos de rendimiento. Y pensamos que era mucho mejor generar un cron job, que tú puedas poner el cron job como de actualizada quieres que sea la estadística, si es diaria, si es horaria, eso ya según tus configuraciones. Y sobre todo el peso de la estadística, pues calcula si la quieres más o menos. Y con diversos tipos de gráficas y visualizaciones, que yo creo que es lo que más juego da, porque a veces pues puedes poner una tarjetita, puedes poner un gráfico de barras, puedes poner un gráfico de tiempo, y además que respetasen los permisos de usuarios. Es decir, que si el usuario es de marketing, no debe poder ver las estadísticas del usuario de recursos humanos y viceversa, o para que no se filtren datos, porque a veces si el usuario de recursos humanos tiene una estadística de no sé cuántas nóminas firmadas este mes, o la nómina más alta que has pagado es de tanto dinero, pues puedes tener ahí un problema de información bastante peliagudo. Entonces, el flujo es muy sencillo. Haces una estadística, la subes al Fresco donde quieras, a la carpeta que prefieras. A nosotros nos gusta tener en Data Dictionary, pero la puedes tener en un sitio. Le aplicas el tipo que tenemos. Como es open source, podéis cambiar el tipo, podéis hacer lo que queráis con él. El cron job obtiene esas configuraciones, traduce la configuración a consultas Solar, que supongo que ahora con el cambio se nos romperá y tendremos que hacer un poco de refactor. Y emite un JSON con los resultados de la estadística, que luego la aplicación acá recogerá y bueno, mostrará. Vale, pasamos aquí un poco a una pequeña preview. Aquí tenemos una aplicación acá. Ya veis que es una aplicación acá bastante sencilla. Es de hecho la misma que utilizamos para la presentación de DataLinks. Tenemos un sitio de ingesta de documentos que simula pues cualquier inbox que tengas, pues donde haya un volcado de documentos. Aquí tenemos un montón de documentos.
Y luego tendríamos la carpeta de estadísticas con una configuración. La configuración ya veis que es un JSON bastante simple, pues aquí tenemos una query que es AFTS. Luego esa configuración cuando corre el cron job es recuperada y lanza una consulta que luego se traduce pues en esto. En este sitio de ingesta, pues a lo mejor a ti te interesaría saber cuál es el peso del sitio, cuál es el peso del inbox antes de que los documentos sean clasificados, cuántos documentos hay en el sitio y cuántos documentos están por clasificar en el inbox. Es decir, una estadística que sería como visual y sencilla, bastante rápido, sin mucho. Pero luego, este sería el usuario ingesta y solo ve eso. Luego, si pasamos al usuario, por ejemplo, marketing, el usuario de marketing no vería esa estadística, vería las estadísticas del sitio el SWSDP, que viene por defecto en la mayoría de instalaciones de Alfresco, con estadísticas del tipo de documentos, quién ha creado documentos esta semana por autor y por tiempo, que además podéis filtrar según los autores. Deadlines, por ejemplo, en este caso podéis jugar mucho con los metadatos de de vuestro caso de uso. En este caso, cada proyecto, cada carpeta proyecto tiene una deadline con un tipo fecha y un asignado. Según el asignado y la deadline, podéis lanzar una consulta para ver la carga de trabajo de los usuarios y saber pues que a Becher tienen 3 días, 3 deadlines y que a lo mejor pues habría que pasarle trabajo a AdminRec, que está vacío porque ni siquiera no es de este sitio. Luego, si entrásemos, por ejemplo, con el usuario AdminRec, que simularía un sitio de administración de recursos, lo escribí mal. Ese usuario no vería las anteriores, vería una estadística de los diversos sitios que tenemos, que aquí tenemos pues varios sitios, administración de recursos, ingesta de documentos y el que viene por defecto, todos con unos cuantos documentos que he volcado yo para este caso. Él podría tener una overview de los diferentes sitios que hay en Alfresco con su peso, con el número de documentos y a lo mejor decir, oye, el sitio ingesta es el que más pesa de todos. O en el sitio de marketing hay muchos documentos y tenemos que, bueno, no tenemos, pero a lo mejor deberíamos considerarnos cuántos documentos estamos volcando ahí. Esto vale para carpetas, vale para peso o vale también para tipos documentales, pues cuántos contratos tenemos, cuántas nóminas tenemos, cuántos proyectos tenemos, cuántos proyectos cerrados tenemos, lo que se os ocurra, porque en realidad una vez que tienes los metadatos, puedes lanzar consultas y lo puedes traducir a números. Y una vez que lo puedes traducir a números, puedes generar estadísticas y gráficos. Luego, todo esto, en realidad, vosotros no tenéis que pensar mucho. Si volvemos aquí al JSON, si lo encuentro, aquí tenemos administración de recursos. Otra cosa buena que tiene es que las configuraciones las podéis dividir y cada sitio puede tener una configuración. Antes, cuando hemos entrado en ingesta, hemos visto que teníamos estadísticas y configuraciones. Ahí estaban las configuraciones para las estadísticas del sitio ingesta. Si ahora en el sitio administración de recursos tenemos otro JSON con otras configuraciones, es decir, si yo quisiera borrar esto, solo tendría que borrar tanto el report, el resultado generado por el cron job como la configuración, pero solo tendría que borrar el archivo, no tendría que hacer nada, no tendría que tocar código, solo tendría que eliminar, que no lo voy a hacer porque no me voy a cargar esto, pero en vivo, sin tener que reiniciar Alfresco, sin tener que tocar código. Vale, sí, hace falta saber escribir queries de estas que las podéis probar perfectamente en Postman con el endpoint de search. Podéis probar la query y luego la trasladáis a esto. Ya veis que la query es muy sencilla. Contenido del sitio, administración de recursos y tienes el total de documentos. Luego, un parámetro importante es el output path folder que indica dónde se guarda el reporte. En este caso, en el sitio administración de recursos, carpeta document library, stats y reports, es decir, aquí. Aquí tenemos el JSON, ya veis que el JSON solo lleva la información que se va a pintar en acá.
Y según los permisos de este JSON, según qué usuarios puedan leer o qué usuarios no, Alfresco hace el resto. No tenéis que tocar permisos, no tenéis que preocuparos mucho más, solo tenéis que aseguraros de que el report acaba en una carpeta con unos permisos restringidos. De esa manera, pues no tenéis que preocuparos mucho, porque si guardáis cada report en su sitio, o sí, bueno, en su sitio, pero en su site, en su sitio de Alfresco, ya solo si el site es privado, solo los usuarios de ese sitio tendrán esa estadística. No tenéis que estar pensando, ay, yo le di permisos a este, Obviamente esto también se concatena si yo pertenezco a dos sitios, pero es la estadística de un sitio y la estadística de otra, por eso está el título aquí. Y en general es bastante sencillo. La idea era hacerlo sencillo para poder decirle a este usuario, oye, vi tu duda y la hice. La hice. Y pensé que sería un añadido para la comunidad interesante, que podría gustar y demás. Y hay un add-on para el caso que en ese momento no existía. Y que creo que, como venía ya con un caso de uso bastante delimitado, porque además, esto es para demo, pero yo en mi prueba, mis tests los hice utilizando las preguntas del usuario. Si él quería almacenamiento en bytes, número de documentos, yo usé eso de TDD, de test para el desarrollo. Así que creo que eso es todo. Creo que es bastante sencillo y que la instalación es indolora. Sencillamente desplegar y copiar el proyecto de ACA. El proyecto que tenéis aquí en el repositorio, tenéis el Content App con el componente que podéis personalizar para que sea a vuestro gusto como queráis, y la extensión en el SDK para la generación de estadísticas. Creo que se entiende bastante bien el código por dentro, aunque aquí tenéis un README con cada estadística y cómo generar cada tipo de gráfico, qué parámetros necesitáis. Hay JSON de ejemplo para cada tipo de gráfico. Y aquí ponía algunos pasos con los que podéis probar. Por ejemplo, yo puse que alguien puede animarse, como es código abierto, aceptamos pull requests, aceptamos tanto propuestas vuestras de me gustaría este gráfico, lo podéis hacer vosotros, o podéis desarrollarla y enviar una pull request. Para el caso yo propuse el de círculo, pero la extensión es bastante fácil. Es tan fácil que hice el PowerPoint y dije, bueno, me sobra tiempo y pude desarrollar yo la extensión para que soporte gráficos de círculo. Es bastante... Uy, me equivoqué de pestaña. Luego, no lo hemos podido probar todavía con repositorios grandes, con 1 tera, por ejemplo, porque no tenía 1 tera de documentos que volcarle. Pero nos gustaría, si alguien se anima a probarlo en algún repositorio con muchísimos documentos, si no, eventualmente lo haremos nosotros. Pero si alguien se anima, me puede escribir a mí, decir, he probado y funciona bien, no hay problemas de rendimiento, sobre todo con las consultas de peso, que sabéis que son siempre peliagudas. O si hacéis dashboard personalizados que queden bonitos, también me gustaría verlos, porque yo no soy diseñador gráfico. Es decir, yo los hago para que me gusten a mí estéticamente, pero siempre hay un diseñador gráfico que podría hacer un dashboard más bonito y que luzca bien. Y creo que eso es todo. Tenéis aquí mi LinkedIn, me podéis escribir a jesus.marmol@vencia.es, podéis visitar nuestro sitio en vencia.es y ya estaría. No sé si se me ha oído. Muchas No sé gracias. si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por lo que he visto no se ha animado la gente a hacer preguntas. Yo por mi parte, la verdad es que está muy bien. Esta aplicación que has hecho de las estadísticas, digamos, en el pasado había un endpoint que no sé si lo recordáis, que se llamaba Stats. Sí, de hecho fue mi primera, cuando vi la pregunta del usuario dije, yo juraría que esto existía. Yo Pues juraría que Alfresco tenía esto, y cuando fui a mirar este, no lo encontré. sí, pues es un endpoint que tiene stats y que lo que hace precisamente por detrás es hacer queries contra Solar que te recuperan eso. Entonces tú lo has llevado al siguiente nivel, Ujú. personalizable, me gusta mucho el diseño, es muy, muy usable. Ujú. Y lo que comentabas también tiene algo que ver con las Smart Folders, Sí, ¿vale? Entonces, por esas dos experiencias, lo que sí que te puedo decir es que el rendimiento con un solar bien dimensionado va a ir bien.
Mm. porque yo he visto stats en sitios muy heavies y que han funcionado bien y he visto smart folders en sitios muy heavies que también funcionaban bien. Entonces, con un Sí, yo, solar bien dimensionado no habrá problema. yo hice algunos test de rendimiento y en general el cron job tarda muy poco, tarda unos cuantos milisegundos, porque hice test, me preocupaba sobre todo las consultas de peso, que sabéis que son, porque además utilicé un post tuyo del foro para ver cuál era la mejor forma de hacer una consulta de cuánto pesa una carpeta en el fresco y demás. Y normalmente son recursivas y tienen que mirar el árbol de documentos y me preocupaba eso, digo, pues si hay un tera de documentos, pero en las pruebas que yo he hecho no he tenido ningún problema con eso. Obviamente si alguien va un poco a lo loco y dice, tengo 60 teras de documentos y quiero saber cuánto pesan 120 carpetas, puede que tenga algún problema, pero eso ya está en manos de quien lo implemente. No, pero ya te digo, yo diría que en general debería funcionar bien. Está hecho de la manera en la que tiene que hacerse, con lo cual debería funcionar bien. Bueno, como sabes, tienes una tarea, ¿vale? Que es Sí. darlo de alta en el catálogo de Ujú. add-ons. Entonces, espero tu contribución y así en la siguiente Tech Talk Live también, cuando hagamos la versión en inglés, podré decir que tenemos un nuevo add-on que es este, ¿vale? Y podemos volver a hablar de él. Sí. Ya que la gente no se anima, pero aún tenemos 4 minutos, si quieres, de todas las cosas que he presentado, ¿te ha surgido alguna duda, algo que podamos Eh, aclarar? a ver, el cambio de Solar, yo Sí. entiendo que este addon precisamente me lo va a romper. Bueno, dentro de unos meses Mm, volveré y diré, ¿cómo cambié? Y haré una charla, ¿cómo no, cambié el addon para que la, encajase de... yo creo que no, ¿vale? Lo he contestado un poco también en el chat, pero no lo estabas viendo. Entonces, la idea es que toda la sintaxis AFTS Ah, ya lo sea he visto. respetada Ujú, 100%, ¿vale? ujú. Con lo cual, en teoría, el cambio debería ser transparente, no solo para ti, Genial, sino para todo el mundo, ¿no? Que no tengas que volver a cambiar genial. tus queries. Solo nos enfocamos en AFTS y en CMIS, ¿vale? Mm, Si tenías queries en Lucene ujú. o Sí, pues ahí bueno, son mucho menos comunes. Espero que son no. menos números, Ujú. pero nos centramos en los últimos formatos, en CMIS y en AFTS, pero esos se van a soportar. Entonces, Ujú. será una buena prueba cuando salga el nuevo. Sí, cuando salga la nueva versión haré una prueba sobre todo para actualizar el addon y poner es compatible o no es compatible con la nueva versión. Y veré si me da problemas. Espero que no, porque tampoco. Bueno, ¿y Pero sí, tengo. algún comentario sobre el enfoque que le hemos dado? ¿Te parece? En principio no lo he podido ver intensamente, no he podido sentarme. Además vi los artículos y sí vi el de Content Indexing porque siempre viene bien. Yo también aprendí con Jeff Potts y siempre viene bien repasar todo eso. Aunque ya lo sepas un poco, siempre viene bien sentarse a estudiárselo. Y en principio me parece bien, tengo que sentarme a verlo bien. Yo no lo haría distinto. Es decir, no puedo decir que yo haya oído la charla y haya dicho, no, 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 eso hay que hacerlo de otra manera. Desde, yo creo que está bien enfocado, pero Bueno, que no tengáis en- vosotros problemas cuando llegue el despliegue, cuando llegue el lanzamiento y alguien venga y diga, por eso yo quería irlo avanzando y lo quería ir contando, pues bueno, si alguien ve algo obvio y nos dice, oye, pues es que esto no me cuadra, ¿no? Pues aún estamos a tiempo de modificarlo un poco y lo sí, presentaremos también en la siguiente TED Talk Live en inglés para esto mismo, ¿no? Para decirle a la gente, oye, esto es sí, lo que está claro, si yendo, veis, ¿no? Y igual hacemos también alguna preview, pues eso, para prevenir males mayores cuando haya claro, que cambiar sí o sí. sí. Yo tengo curiosidad por ver cómo funcionará, porque obviamente vosotros sí habéis trabajado con estas nuevas versiones y demás, yo no. Entonces tengo curiosidad por ver cómo será el cambio, si descargaré la nueva versión y diré, madre mía, se me ha roto todo, no me funciona, no Espero entiendo, que no no, entiendo, espero que o no. es indoloro, o es indoloro. Bueno, yo espero un poco que sí, porque se aprende mucho cuando no te funciona, aprendes mucho de, esto lo han hecho así, me está dando este error por esto, y a veces aprendes más que sencillamente leyendo la nota de release, el parche o las nuevas Sí, 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 sí. funcionalidades. Mm. Bueno, pues como creo que no tenemos más dudas, vamos a dar la sesión de hoy por cerrada. Agradecer de nuevo a Jesús y a Vencia por haber colaborado en la sesión de hoy. Recordad a todos los demás que podéis participar cuando queráis y en función pues, de los temas que tengamos y de si encontramos más ponentes o no, pues haremos la siguiente TED Talk en vivo, TED Talk en español, pero bueno, esperad que sea
3 meses, más o menos el plazo que le demos a estas sesiones. Bueno, pues nada, encantado de haberte tenido, Jesús, y Gracias. seguimos. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.